libro de la vida, Coco y Día de Muertos. Les advierto, quetzales, que va a haber spoilers, así que primero vamos a hablar por su orden de aparición. El libro de la vida se estrenó en 2014 y fue distribuida por Fox. Coco en 2017, producida por Pixar y distribuida por Disney. Y Día de Muertos, estrenada este 2019 hace unos días. Producida por Metacube Symbiosis Technologies, con sede en Guadalajara. Obviamente las tres tienen aspectos en común, y no puede ser de otra forma. Tienen que aparecer en todas flores de cempasúchil, calaveras, edificios con forma de huesos, espíritus, dos planos dimensionales de vivos y muertos, etc. Día de Muertos fue ideada desde 2004 y su primer guión se registró en 2007. Coco se empezó a planear en 2010 y en 2016 comenzó la animación, mientras que el libro de la vida aproximadamente unos 4 años antes de su estreno. Disney quería ponerle Día de Muertos, y comenzó los trámites para registrar ese proyecto en Estados Unidos y en México ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor y el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, pero en ambos países hubo protestas, pues se llegó a pensar que con eso se apropiaría de la celebración. Ahora, en descargo del ratón maléfico, aunque la película se hubiera llamado Día de Muertos, ello no hubiera implicado la apropiación de la celebración. Para ello les voy a poner un ejemplo. Las novelas de libros de Azteca están obviamente realizadas por un extranjero y tienen la concesión para usar la palabra azteca, pero que estos libros estén registrados usando esa palabra no significa que se hayan apropiado de la misma. Y eso mismo hubiera pasado con Disney, ya que la celebración de Día de Muertos nadie se la puede apropiar, pues desde el 7 de noviembre de 2003 está reconocida como parte del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO como fiestas indígenas dedicadas a los muertos, y tampoco las leyes de México permitirían su apropiación. Pues si pensáramos que Disney se apropiaría de la celebración, entonces Metacube, la creadora de Día de Muertos, siendo mexicana, aún así se hubiera apropiado de la celebración, y eso no es así. Solo tienen permitido usar estas palabras para ciertos efectos mercadológicos, como por ejemplo creación de juguetes, pósters, videos, etc. Y si a otro ejemplo nos vamos, consultando la página del propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, una empresa de Estados Unidos llamada IGT, con domicilio en Reno, Nevada, tiene una concesión para usar precisamente Día de Muertos desde el 24 de noviembre de 2011. ¿Y para qué? Para el efecto de usar la marca en máquinas de apuestas. Aclarado ya todo esto de los registros y marcas, el ratón vio que con las protestas su imagen podría verse afectada con los consumidores, o sea nosotros, y que la mala fama podría dañar al final la película, así que mejor decidieron ponerle Coco. Ahora, vamos a hablar de las coincidencias entre estas películas. ¿Unas se copiaron a las otras o son solo coincidencias? En el libro de la vida y Coco, ambos protagonistas empiezan su nombre con la letra M, Manolo y Miguel. Ambos tienen como su pasión ser músicos, pero sus familias por sus traumas generacionales quieren que continúen con la profesión familiar, uno ser torero y otro ser zapatero. Ambos sin desearlo llegan al mundo de los muertos, y después de batallar en el más allá, hacen ver a sus familias lo equivocadas que están, logrando al final su gran sueño de ser ellos mismos y hacer lo que les gusta. Entre Día de Muertos y el libro de la vida existen 3 personajes principales, 2 hombres y una mujer. En esta, el mayor peso lo lleva Manolo, mientras que en la otra lo lleva la mujer que se llama Salma. En esta existe un triángulo amoroso, mientras que aquí se da más un sentimiento de hermandad. Así lo antes dicho, ¿serán coincidencias o no? ¿Qué opinan ustedes? Ahora hablemos de otros aspectos. En el ámbito espacial, la que toca más aspectos de la cultura mexicana es la de Coco, pues la situaron en nuestra propia época. Por eso vemos referencias a los alebrijes que relativamente son modernos, de mediados del siglo pasado. Uno de los parientes del Cocadas trae la playera de la selección. Aparece música moderna, emos, música de banda, computadoras, Frida Kahlo, El Santo, etc. El libro de la vida ocurriría poco tiempo después de terminada la Revolución Mexicana, mientras que la de Día de Muertos pasaría por los años 40 y 50 del siglo pasado, por mediados de la época del cine de oro mexicano. Y eso se puede ver en la película, ya que usan vestimenta de charro, incluyen también a la abuelita del cine mexicano,
Y los nombres de los dos hermanos es Pedro y Jorge, como Pedro Infante y Jorge Negrete. Los personajes más realistas son los de Coco, pues en el libro de la vida son personajes hechos de madera. Pero incluso los más reales ahí están caricaturizados. Y en la de Día de Muertos, el tipo de animación que usan los hace ver la verdad algo falsos. La trama del Día de Muertos refiere que un hombre logra esconder un pueblo de la presencia de la muerte, con un hechizo, debido a que la amada de este hombre murió, buscando así que nadie más muriera. Durante ese tiempo que se ocultan de la muerte, de otra pareja del mismo pueblo nace una niña, un ser vivo que nace de alguien que se supone ya debería haber muerto, siendo esto contra natura. Pero les llega el hartazgo de la eternidad, por lo que literalmente le ruegan a la muerte que regrese. Y esta, al regresar, a cambio les da un reloj para que convivan con sus muertos el 1 y 2 de noviembre, en espíritu, por lo menos. La muchacha, como ya dijimos que se llama Salma, tiene una abuela la cual nunca le dice quiénes son sus padres y le prohíbe hacer una ofrenda, ya que con esta podría enterar a la muerte de su existencia y la muerte venir precisamente por ella. Esta resulta además tener poderes heredados de sus padres que eran magos, pero en busca de respuestas se encuentra un libro de hechizos. También esta se encuentra al malote de la película y ayuda a liberarlo, el cual le cuenta toda la verdad, convenciéndola de que con sus poderes lo ayude para acabar con la muerte y así lograr que regresen sus padres. Pero al final esta se arrepiente y lucha contra el malo. Y con el apoyo de sus amigos que viajan a la tierra de los muertos, todo vuelve a la normalidad. La muerte vuelve a tomar el control, ella sabe quiénes son sus padres y todo vuelve a ser como antes. Y tiene el clásico final feliz. Así con todo esto ya tenemos la trama básica de las 3 películas. Ahora, vamos a hablar de los puntos negativos que tienen. Y las 3 tienen, si no fallas, si algunas cuestiones que conforme la temporalidad en que se desarrollan no corresponden, o que si somos más papistas que el Papa, al confrontarlas con las fuentes históricas y con las costumbres y tradiciones que les dan origen, también podemos encontrar ciertas incorrecciones e incongruencias. La principal crítica que le he escuchado a Coco se debe precisamente sobre quién está detrás de ella, o sea Disney, la cual, donde ve negocio, lo explota, siendo así la principal crítica. El libro de la vida, como dijimos, no abarca en su total amplitud todo lo que existe sobre la celebración de muertos, precisamente por haberse autolimitado ella misma en la época postrevolucionaria. El nivel de detalle de algunos de sus escenarios es inferior a los que se muestran en Coco, y quizás el triángulo amoroso desde mi punto de vista deja a veces en un segundo plano la propia celebración de muertos. Y Día de Muertos es la película más cliché de las 3 en cuanto a cuestiones mexicanas. Lanza chistes uno tras otro que acaban de perder su efecto y cansarte. Cae en estereotipos mexicanos y tiene un principio de trama interesante, pero la neta se va perdiendo por no desarrollarlo bien. En esta película existen personajes que si los quitaran no pasaría nada en la trama. Y a pesar de los casi 15 años de tiempo para realizarla, la verdad se siente como si hubieran tenido poco tiempo para hacerla. Pues incluso en partes del doblaje ya sabrán, citan el meme o la broma de moda que apenas pasó hace algunos meses para sacar las risas. Y sí, miren, es difícil hacer contenido, créanme. Lleva tiempo, dinero y esfuerzo. Y cuando vi Coco y el libro de la vida, me sentí a gusto. Vi parte de mis raíces en esa pantalla. Y en cuanto a calidad, considero que esta está mejor realizada que el libro de la vida, aunque la verdad mi favorita es precisamente el libro de la vida. Y sobre Día de Muertos tuve sentimientos encontrados. Fui al cine a apoyarla, por ser precisamente mexicana. Pero primero me dio algo de tristeza ver en el cine solo unas 15 personas, y eso que era el día del estreno. Por lo que la verdad creo que solo va a durar en cines 1 o 2 semanas a lo mucho. Así que si quieren ir a verla, la verdad, no dejen pasar mucho el tiempo. Pero precisamente por esas cuestiones debemos exigirnos más como mexicanos. Porque la falta de recursos no debe ser la limitante. Pues las ganas, la creatividad, el ingenio, el corazón, pueden hacer que incluso a gigantes se les pueda competir. Les pongo 2 ejemplos. Este video fue hecho por un fanático de Star Wars, que bueno, pues ya con calma lo pueden ver ahí aquí en YouTube. La verdad me gustó más que cualquier cosa que Disney ha hecho desde que compró la franquicia a George Lucas. O el fenómeno actual de Joker.
Que sí, ya una película mexicana quisiera tener los 50 millones de dólares que costó esa película. Pero resulta que ya está produciendo cerca de los 1.000 millones. ¿Y a qué se debe eso? Pues se debe a una buena trama, buenas actuaciones y usa muy pocos efectos especiales a diferencia de las películas de Marvel. Y en este punto me quedo precisamente con lo que dijo en alguna entrevista el director de esa película, cuando refirió que no se le podía competir a Marvel y Disney en lo que hacen, pero precisamente por eso se tiene que hacer algo que ellos no son capaces de hacer. Así creo que podríamos hacer las cosas en México. Porque sí, la creadora de Día de Muertos está muy lejos del poder y recursos de Disney, o de los que crearon el libro de la vida, pero tampoco hicieron la película con 2 pesos, y tuvieron muchos años para poder presentar un mejor producto. Y yo creo en nosotros, que podemos crear maravillas porque tenemos tanta cultura, tradición, riqueza, que tenemos hasta para regalar. Así que busquemos que nuestra cultura se vea dignamente en la pantalla grande. Y claro, también reconocer cuando afuera se hacen las cosas bien. Estas películas aportan a nuestra tradición, y aunque algunas de estas fueron hechas en el extranjero, ya también forman parte de nuestra cultura. Así, ¿qué opinan de todas estas películas, mis queridos quetzales? Me gustaría saber su opinión. ¿Les gustaron todas? ¿No les gustaron? Díganme lo que opinan. Gracias a todos ustedes como siempre y nos vemos en el siguiente video. Saludos de parte de Alcu. Gracias.